Ya, muy bien, que Dios les bendiga. Les voy a pedir que, bueno, pueden tener su micrófono abierto o mejor, cuando quieran hacer alguna consulta lo abren y mientras tanto se tiene el micrófono cerrado. Esta clase también está siendo grabada, ¿ya? Y también está siendo transmitida por Facebook, ¿ya? Así que eso. Mira, usted aprieta en la cámara y hay un micrófono ahí en la cámara. Y cuando aprieta el micrófono yo ya no la escucho. Mira, apriete la pantalla del celular. Ah, ya. Ya, ok. Ya. Ya, muy bien. Que Dios les bendiga a todas. No sé si la Deni igual está por ahí. Pero ya comenzamos con esto. Muy bien. Ya, ok. Que Dios les bendiga, como les decía, muchas bendiciones. Vamos a comenzar y le invito antes de todo a que podamos orar al Señor. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque podemos estar en esta clase para aprender de tu palabra, para ser ministrados por ella. Señor, ayúdanos, guíanos, habla a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro, Señor, enseñándonos y guiándonos en todas las cosas. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así entonces, cuando tengan una pregunta, ustedes o me levantan la mano o me hacen algún gesto o lo escriben también ahí por el Facebook. Si hay alguien viendo, hasta el momento parece que no, pero lo escriben y ahí voy a estar respondiendo. Eso. No sé si por Facebook me estoy quedando pegado o no. ¿Hay alguien que pueda corroborar así a la rapidita? Sí, ahí la Cami está viendo. Entonces, partimos con evidencias cristianas. ¿Está bien? Ya, genial. Entonces partimos con evidencias cristianas 1. Amén. Cuando hablamos de evidencias cristianas, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que la religión cristiana, que la religión que nosotros tenemos, entendiendo bien el concepto de religión, no religiosidad ni nada por el estilo, sino que nuestra creencia cristiana principalmente, ¿cierto? Se basa en la fe, más no es una fe sin razón. Y muy por el contrario de lo que se piensa, la fe tiene mucho de argumentos, tiene mucho de razón, tiene mucho de lógica, por decirlo de alguna manera. No es dar simplemente pasos en el aire, sino que muy por el contrario, la fe habla de un conocimiento, obviamente un conocimiento de Dios, un conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la fe no es algo que simplemente nos deja en el aire, sino que hay razón en nuestras creencias, hay razón en creer en Jesús, hay razón en creer en la Biblia. No es solamente, como les decía yo, no es solamente creer a ciegas, sino que tiene un sentido sumamente argumentativo, sumamente fuerte. Ya hay fuertes argumentos para creer de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay fuertes argumentos para creer de que Jesús fue un personaje histórico y es es alguien real en nuestra vida. Hay fuertes argumentos para decir que la fe cristiana es la verdadera. Por lo tanto, no pensemos de que la fe es algo meramente que está en el aire, es algo que solamente se trata de la creencia, de lo que sentimos, sino que muy por el contrario, la fe tiene mucho que ver
con la razón, ¿ya? Y con conocer, con entender. Es por eso que la palabra misma de Dios dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe tiene que ver con conocimiento. Dios les bendiga ahí a nuestras hermanas que se acaban de conectar. Les voy a pedir por favor que apaguen su micrófono y cuando tengan una duda me levantan la mano, me hacen un gesto y ahí lo podemos abrir para que no nos crucemos, ¿ya? Gracias, hermana Génesis. Entonces, como les decía, la fe tiene mucho con conocimiento. Es más, como les decía recién, la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe tiene que ver con que cuando conocemos y entre más conocemos y entre más escuchamos la palabra de Dios, más crece nuestra fe. ¿Ya? Por lo tanto, la fe tiene razones lógicas, tiene razones históricas incluso. Entonces, y son cosas de los que trata evidencia cristiana. Algunas de las evidencias que hoy día vamos a ver son evidencias que ya hemos visto, son cosas que ya hemos pasado anteriormente en el material, amén. Eso un poquito a modo introductorio. Son dos grandes puntos los que tratamos el día de hoy. El primero es evidencia sobre el origen sobrenatural de la Biblia. Ya, ese es el primer punto que tratamos el día de hoy. Evidencia sobre el origen sobrenatural de la Biblia. Nosotros creemos la palabra de Dios porque básicamente creemos en ella. Creemos que Dios la escribió, que Dios inspiró. Ya estudiamos ahí en introducción bíblica la inspiración de la Biblia. Creemos que Dios inspiró. Creemos que Dios usó la vida de hombres a lo largo de la historia y todo esto, pero hay evidencias, hay fuertes evidencias históricas, evidencias internas, evidencias externas para creer que la Biblia tiene su origen sobrenatural y que la Biblia es la palabra de Dios. No es solamente una defensa de que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, sí, yo creo, y se queda ahí, sino que hay argumentos, hay bases para demostrar de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, entendamos una cosita, la Biblia nunca se defiende, busca que alguien la defienda por si acaso. Ella tiene los argumentos suficientes para defenderse solita. De hecho, la Biblia, hay cosas que no demuestra. La Biblia no demuestra que Dios existe, por ejemplo. Es súper extraño eso, siendo que es la gran pregunta de la humanidad, si Dios existe o no existe. La Biblia no defiende eso. Y eso es básicamente porque la Biblia da por hecho la existencia y la realidad de Dios, ¿ya? Pero no somos nosotros los que tenemos que tener argumentos, los que tenemos que saber defender bien nuestra fe, no andar peleando por nuestra fe, pero sí defender bien lo que creemos. Durante años se creyó que era solamente creer lo que nos decían y nada más, pero usted se sorprendería al ver que incluso hay ciencias que basan sus estudios en la palabra de Dios. Imagínense eso. Grandes estudiosos basan sus estudios en la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer los argumentos de ellas. Muy bien. Ese es el primer tema que vamos a abordar el día de hoy. Evidencias sobre el origen sobrenatural de la Biblia. Y la segunda evidencia son las evidencias en relación a Jesucristo. Es decir, debemos tener fuerte argumento en relación a Jesucristo, en la persona más importante de la historia de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son los argumentos en relación a Jesucristo. Amén. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos adelante entonces. Muy bien, partimos diciendo y con el punto que habla sobre la singularidad de la Escritura. Ya, ese es el primer punto, la singularidad de la Escritura. Y como introducción, vamos a decir que la Biblia es un libro, pero es un libro único. A ver, no debemos temer a decir de que la Biblia es un libro porque, no sé, Dios se vaya a ofender o algo así. No, la Biblia es un libro.
De hecho, es más que un libro, nosotros ya sabemos, es una compilación, son 66 libros que se juntaron y forman lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pero la Biblia en sí es un libro. Ahora, este libro es un libro único. ¿Y qué quiere decir único? Que es uno, que es especial, que es singular, que es él solo, que es diferente a todos los otros, que no tiene igual o semejante, es decir, es un libro único. Monteiro Williams dice lo siguiente en relación a la Biblia y a otros tantos libros religiosos y ¿cómo podríamos decir? Y de conocimiento y de ese estilo. Él dice lo siguiente: apílelos, todos estos libros, ¿cierto? Apílelos si quiere, al lado izquierdo de su mesa de estudio, pero coloque su propia Santa Biblia al lado derecho, ella sola, completamente sola, allí, y con un amplio espacio entre ellos, por cuanto hay un abismo entre ellas y los así llamados sagrados del Oriente, abismo que separa a esta de los otros en forma total, sin esperanza y para siempre, un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ninguna ciencia de pensamiento religioso. ¿Qué es lo que está diciendo este caballero Monteiro Williams? Que podríamos juntar todos los libros de sabiduría del Oriente, todos los libros de grandes filósofos, y podríamos arrumbarlos, ¿cierto? Podríamos ponerlo uno arriba del otro. Y al lado de ellos, bien separado de ellos, ponemos nuestra Biblia, y solo con nuestra Biblia superamos a todos esos grandes libros de sabiduría, porque la Biblia es un libro singular, es un libro diferente, es un libro maravilloso, es un libro que es tan poderoso, el libro que transformó la historia. Por eso yo lo invito a que ame su Biblia, a que la lea, a que la cuida, a que la atesore, a que sepa que el libro que usted tiene en su mano, en su aplicación, tiene una historia maravillosa, tiene una historia tremenda, tiene una historia que fue muy larga para llegar hasta nuestras manos el día de hoy. Si escucha ruidos por ahí, es el José que tiene el volumen un poco alto, ¿ya? Pero no se preocupe, ¿ya? Muy bien, entonces hablamos acerca de la singularidad de la Biblia. La Biblia es única, y es única en su continuidad, perdón. Es única en su continuidad. ¿Por qué? Y aquí van los datos que nosotros ya conocemos. Es escrita en un periodo de 1600 años. Imagínense un libro que se tarde 1600 años en escribir. Escrito a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores de diferentes clases sociales, y esto es maravilloso porque uno ve diferentes tipos de autores en un periodo de tiempo enorme. Ya no es que en 2 años diferentes personas lo escribieron, no, son 1600 años, más de 40 escritores logrando un único tema y logrando una continuidad, logrando una armonía, logrando un tema en específico. Y aquí vemos ya desde entrada de estos pequeños datos cómo Dios estuvo detrás de esto, cómo Dios tomó el control de todas estas cosas. Muy bien. Escritos en diferentes lugares, en diferentes épocas, bajo diferentes estados de ánimo. Usted, por ejemplo, lee el libro de Jeremías, Lamentaciones, y se da cuenta que el profeta está triste. Y lee algunos de los salmos de David y se da cuenta de la alegría de poder David alabar al Señor. Usted lee, no sé, Eclesiastés, y ve cómo en su edad, ya en sus años finales, Salomón escribe con una mirada muy pesimista del mundo, podríamos decirlo. Pero vemos a otros como, no sé, Esdras o Nehemías, que escriben con la fuerza de que todo se está retomando, de que todo se está reordenando, de que todo se está arreglando. Entonces, también uno puede ver en la Biblia los estados de ánimo que el escritor tenía cuando escribió, y aún así en ese estado de ánimo el Espíritu Santo inspiró. Escrito en 3 continentes, imagínense, y escrito también, como ya sabemos, en 3 idiomas, que son el arameo, el griego y el hebreo. Muy bien.
Entonces, estos argumentos nos van ayudando a ver la continuidad de la palabra del Señor. Como les decía, son datos que ya conocemos. Cuando hablamos de la Biblia, ella incluye un centenar de asuntos de controversia. El autor aquí cita lo siguiente, hablando de los diversos temas que la Biblia tiene. La Biblia a primera vista parece ser una colección de literatura principalmente judaica. Si nosotros tomamos la Biblia y la leemos así de buena primera, nos pareciera de que es una compilación de escritos judíos, ¿ya? Y si inquirimos al respecto de las circunstancias bajo las cuales fueron escritos los varios documentos bíblicos, llegaron a descubrir que fueron producidos en intervalos que cubrieron un periodo de cerca de 1600 años, como hablábamos al principio. Los escritores escribieron en varios países, imagínense, desde Italia en el occidente hasta Mesopotamia, o Babilonia, ¿cierto? Y posiblemente Persia en el oriente. Los escritores mismos forman un número enorme de personas, no solamente separados unos de los otros por centenares de años y centenares de kilómetros, sino que pertenecían a los más diversos niveles de la vida. Entre los escritores de la Biblia tenemos reyes, guardas de ganado, soldados, legisladores, pescadores, estadistas, cortesanos, sacerdotes y profetas, un rabino fabricante de carpas, un médico gentil, sin decir nada de otros de quienes poco sabemos aparte de los escritos que nos dejaron. Los escritos mismos pertenecen a una gran variedad de estilos literarios. Incluyen historias, leyes civiles, penales, éticas, rituales, sanitarias, poesía religiosa, tratados didácticos, poesía lírica, parábolas y alegoría biográfica, biografía, correspondencia, es decir, cartas personales, memorias, diarios personales añadidos a los tipos claramente bíblicos de la profecía y escritos apocalípticos. Esta es la gran gama de temas que encontramos en la Biblia. Y por todo ello la Biblia no es simplemente una antología. Una antología, una compilación de varios libros, básicamente. Existe en todo el conjunto. Cuando vemos la Biblia podemos ver que a pesar de que son muchos libros, estos muchos libros forman un solo conjunto. ¿Ya? Existe una unidad en todo el conjunto. Una antología es compilada por un antologista, pero no hubo antologista que compilara la Biblia, es decir, no hubo nadie que pudiera decir yo soy el antologista o el compilador de este libro, a no ser nuestro Señor. Seguimos hablando acerca de los datos que fundamentan la Biblia, ¿cierto? Como su origen sobrenatural. Y primero dijimos que es única en su continuidad y ahora decimos que también ella es única en su circulación. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Ya no hay absolutamente ningún libro que alcance o que comience siquiera a compararse en circulación con las Escrituras. Es el primer libro formal que se publicó y fue la Biblia de la Vulgata Latina, que fue impresa en la prensa de Gutenberg. La Biblia es de circulación constante. Ya podemos decir con lo que hablábamos recién anteriormente de que la Biblia es única en su continuidad. Ya lo vimos a lo largo del tiempo, ella se fue escribiendo y tiene una continuidad maravillosa que ningún otro libro en el mundo ha logrado tener. Es única en su circulación, es el libro que ha sido leído por más gente alrededor de todo el mundo. Alrededor del mundo es el libro más leído. Pero ¿sabe qué? Me gusta cómo va terminando el libro, esta parte, porque dice, todo lo que recién hablamos no es prueba de que la Biblia sea la palabra de Dios. Con todo eso que recién dijimos, no probamos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Pero muestra de manera real de que la Biblia es única. Esto no prueba lo que recién hablábamos, esto no prueba que la Biblia sea palabra de Dios, pero muestra de manera real que la Biblia es única. Todo lo que hablamos no nos dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero sin lugar a duda nos dice de que no hay otro libro en el mundo que sea igual a la Biblia.
Como decía el comentario del principio, podríamos juntar todos los libros más grandes de la historia de un lado, podríamos juntar las grandes filosofías y los grandes escritos religiosos de Oriente, pero aún así nos daríamos cuenta de que la Biblia sigue siendo única, es decir, un libro diferente, un libro inigualable, un libro que es más, que está por sobre todos los otros libros. Esto no prueba que la Biblia es la palabra de Dios, pero sí nos prueba de manera real de que la Biblia es un libro único. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguimos adelante entonces? Muy bien. Hermana Paola. ¿Ya? Un poco. ¿En qué sentido? En que los argumentos que recién dábamos, es decir, que la Biblia es única en su continuidad y es única en su circulación, o sea, no prueban de que la Biblia sea palabra de Dios. ¿Ya? Ya la hermana Paola, ahí para los que están viendo en Facebook o los que van a ver después, pregunta acerca eh, de este término. Claro, porque lo que hablábamos recién no prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Claro, eso no prueba la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, porque, como ya le decía, la Biblia no busca probar esto primero. La Biblia no busca probar que ella es la auténtica palabra de Dios, porque ella lo da por hecho, ¿ya? Entonces, frente a los argumentos que recién dijimos, que la Biblia sea el libro que más personas han leído, que la Biblia sea el libro que tiene el tema en común a lo largo de toda ella, no demuestra que ella sea la palabra de Dios, pero sí nos demuestra algo. ¿Y qué es lo que nos demuestra? Nos demuestra que la Biblia es un libro único, un libro inigualable y un libro que es diferente a todos los demás otros libros. Nosotros hoy conocemos de que la Biblia es la palabra de Dios y, como decía usted, a través del Espíritu Santo, Dios nos va revelando eso. Pero ante los argumentos que dijimos, lo único que prueba es que la Biblia es un libro totalmente diferente. Pero imagínense, a pesar de todo esto, a pesar de que todos estos argumentos no prueban que la Biblia es la palabra de Dios, aún así ellos manifiestan de que no hay ningún libro sobre la tierra que se compare a la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Muy bien. Lo primero que estamos viendo acerca de esto, acerca de que la Biblia es única. Muy bien, seguimos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Decimos también en relación a la Biblia de que la Biblia es única en su traducción. Aquí voy a avanzar un poquito más ya para que después el video no quede tan largo. La Biblia es el primer libro que se tradujo, la Septuaginta, ¿cierto? En introducción bíblica, ya lo estudiamos en la primera traducción del hebreo al griego, ¿cierto? Que esto ocurrió aproximadamente en el año 250 a.C. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir, parafraseada más que cualquier otro libro existente. Según los Hechos, la Biblia permanece única, una de su especie, es decir, no hay otra como ella, en lo que a traducción se refiere. Única en su supervivencia a lo largo del tiempo. Imagínense, la Biblia que hoy conocemos pasó una larga historia desde lo que se llama la tradición oral hasta llegar en nuestros días a ser un libro escrito y tener el libro o inclusive de forma digital, escrita en materiales perecibles. O sea, lo primero que tenemos que entender que la Biblia fue narrada de boca a boca, fue pasado. Ahora no desconfiamos de eso, porque la tradición oral de Oriente es muy distinta a la de Occidente, a la nuestra. Nosotros ya conocemos el ejercicio. Si mandamos un mensaje, ¿cierto? Y hacemos una fila, el mensaje al final de la fila llega totalmente distorsionado, ¿cierto? Llega cualquier cosa al final. Pero cuando
Pero cuando hablamos de la tradición oral en el lado oriental del planeta, la cosa es totalmente diferente, algo que se cuida, es algo que se tiene con sumo cuidado, ¿ya? Es más, hasta el día de hoy existe la tradición oral y cuando, por ejemplo, los judíos celebran la Pascua, ¿qué se hace? Que el mayor que se sienta en la mesa a celebrar la Pascua explica al menor lo que están celebrando y esto ha sido por todas las generaciones y no ha cambiado. Por lo tanto, así como comenzó la Biblia, que fue escrita en materiales perecibles que se echaban a perder. ¿Qué significaba esto? Que conforme pasaba el tiempo tenían que ser copiada, recopiada y durante centenares de años pasó esto hasta que se inventó, ¿cierto?, la máquina para poder imprimir. La Biblia, comparada con otros escritos, tiene más existencia manuscrita que 10 piezas cualesquiera de literatura clásica combinada, es decir, ha sido copiada más que ningún otro libro. Pero aquí viene lo interesante, que los judíos lo preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás, con su masora, y en la masora es una serie de reglas para copiar la Biblia. La masora cuenta de la parva, la magna y finalis, que es una forma en la que se deben hacer estas copias. Donde, ¿qué se hace según esta? Se cuenta letra por letra, ya imagínense, sílaba, palabra y párrafo. Es decir, cuando ellos copiaban, contaban todas las letras del manuscrito anterior y después el manuscrito nuevo tenían que contarlas todas de nuevo para que todo fuera calzando. Entonces ahí uno ya se empieza a dar cuenta que la cosa es totalmente diferente a nosotros, que por ejemplo nos piden una respuesta y acortamos lo más que se pueda ahí en el texto, no esta clase, pero otras, digo yo, por ahí pueden hacer eso. ¿Ya? En relación al Nuevo Testamento existen alrededor de 13.000 manuscritos completos e incompletos en griego y otro idioma que han sobrevivido desde la antigüedad. Ninguna otra obra clásica de la antigüedad cuenta con tal respaldo, según Bernard Ram. ¿Ya? Y aquí hay un texto bastante interesante. Conocen a Shakespeare, ¿cierto? El que escribió Romeo y Julieta. Dice, parece extraño que el texto de Shakespeare, que ha estado en existencia menos de 200 años, sea mucho más incierto y corrupto que el Nuevo Testamento, que ahora tiene más de 18 siglos de antigüedad, durante casi 15 de los cuales existió solamente en forma manuscrita. Con solamente 12 o 20 excepciones, el texto de cada versículo del Nuevo Testamento puede decirse que está de tal manera establecido por el consenso general de los eruditos que cualquier disputa en cuanto a sus lecturas debe atribuirse más bien a la interpretación de las palabras que a cualquier duda respecto de las palabras mismas. En cambio, cada una de las 37 obras teatrales de Shakespeare hay probablemente un centenar de lecturas todavía en disputa, una gran porción de lo cual afecta el significado de los pasajes en que ocurren. ¿Qué está diciendo este escritor? Que los libros de Shakespeare fueron escritos aproximadamente hace unos 200 años. ¿Ya? Y que los escritos que tenemos hoy día de Shakespeare, que nosotros conocemos hoy día, están todos cambiados, todos manipulados, y probablemente si hoy día leemos un libro de Shakespeare no sea para nada como fue escrito originalmente. No así con el Nuevo Testamento, que fue escrito hace más de 18 siglos. Ya hace más de 18 siglos fue escrito el Nuevo Testamento. Y si comparáramos el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva, que fue escrito en esos primeros años, con nuestro Nuevo Testamento, tendría más que solamente unos pequeños cambios. Única en, como hablábamos, en su supervivencia a través del tiempo. ¿Ya? La Biblia también vivió a la persecución. No nos imaginamos cuántos trataron de destruirla. Imagínense, hubo uno de los emperadores romanos juró destruir la Biblia
y después el emperador siguiente resulta que se puso a imprimir Biblias como locos. En Alemania un hombre dijo que también iba a eliminar la Biblia del mundo, y mire lo irónico que es la vida, porque en la misma casa de este hombre que prometió eliminar la Biblia, se construyó una imprenta donde se imprimieron un montón de Biblias y fueron repartidas a lo largo de muchas personas, porque en realidad traten de destruir la Biblia, pero será imposible. Intentar detener la circulación de la Biblia sería lo mismo como poner nuestro hombro contra la quemeante rueda del sol y tratar de detenerlo en su llameante curso, es decir, es imposible. Volvemos a lo mismo, y la Biblia es única en su supervivencia. Esto no prueba que la Biblia sea cierta, pero prueba que permanece sola entre los libros. No necesita, imagínense, no necesita nadie que la defienda, ninguna persona. Y aún así, todos los demás libros pasaron, pero ella siguió estando. Es decir, la Biblia sigue siendo única. Hasta el momento no probamos que la Biblia es la palabra de Dios, pero sí estamos probando de que la Biblia es un libro único, es un libro que permanece. Y ya esas cosas nos van probando de que este ciertamente es un libro distinto, sin igual, un libro diferente a todos los otros libros. Es única en su supervivencia a la crítica, ¿ya? Mire, hay un grupo de filósofos, podríamos decirlo, que inicialmente estos hombres fueron teólogos, ¿ya? Inicialmente fueron teólogos, pero con el tiempo hicieron lo que varias personas hacen cuando estudian la Biblia: dejaron de orar y se comenzaron a ser más críticos de la palabra de Dios que a confiar en lo que ella decía. Este grupo de teólogos se llama, se habla de ello acerca de la alta crítica. Y la alta crítica es un grupo de universitarios que a lo que se dedica hoy en día es a desmentir la palabra del Señor, ¿ya? Y siempre nos vamos a encontrar con hombres como estos a lo largo de la historia que buscarán desmentir la palabra de Dios. Y lo que más vamos a darnos cuenta que estos que tratan de desmentir la palabra de Dios son hombres que alguna vez creyeron, la estudiaron, pero que dejaron de lado a aquel que enseña. Y no estoy hablando del profesor de seminario, sino que del Espíritu Santo. Los incrédulos han refutado y atacado este libro, y sin embargo en la actualidad permanece tan sólido como una roca. Su circulación aumenta y es más amado y querido y leído hoy que nunca antes. Los incrédulos, con todos sus asaltos, han hecho tanta impresión en este libro como la que haría un hombre con un martillo de tapicero golpeando las pirámides de Egipto. Imagínense, ¿conoce los martillos de tapicero? Son unos martillos así chiquititos. Entonces lo que está diciendo el escritor, que los incrédulos le han hecho tanto daño a la Biblia como si fuéramos con un martillo de tapicero y a pegarle a las pirámides de Egipto. Imagínense, no terminaríamos nunca. Cuando hubo un monarca francés que habló de esto, dijo: cuando el monarca francés propuso que se siguieran a los cristianos en sus dominios, un anciano estadista y soldado le dijo, uno de sus manos derechas le dijo, porque este hombre estaba dispuesto a perseguir a los cristianos y todo lo que ello significaba, le dijo: Señor, la iglesia de Dios es un yunque. ¿Conoce los yunques? Esas cosas para forjar el metal. La iglesia del Señor es un yunque contra el cual se han gastado muchos martillos. Así es como los martillos de los incrédulos han estado golpeando contra este libro por las edades. Pero los martillos se gastan y el yunque todavía dura. Es decir, el soldado le dijo: intentar exterminar a los cristianos, intentar exterminar la Biblia, lo han intentado tanto que sería solamente gastar fuerzas tratar de intentarlo una vez más. Si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Los emperadores, papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes,
Todos ellos han probado su mano contra él y ellos mueren y el libro todavía vive. ¿Cuántos críticos han aparecido? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos personajes han querido destruir la palabra del Señor? Pero como dice aquí, todos ellos han muerto. Y gracias a Dios yo todavía tengo mi Biblia en mis manos y estoy seguro que el día que yo muera, la Biblia va a seguir estando. Y así también, el día que nuestros hijos, nuestros nietos mueran, la palabra del Señor va a seguir estando. Y se levantarán muchos queriendo destruir la palabra del Señor. Pero adivine, estos muchos morirán y la Biblia va a seguir estando ahí. Yo no sé si algún otro libro va a poder hacer esto en realidad, pero la Biblia sigue siendo única y nos sigue demostrando que es la verdadera. La Biblia es única cuando se trata de enfrentar a sus críticos. No existe otro libro en toda la historia como ella. Una persona que ande buscando la verdad, bien haría en considerar un libro que tiene las cualidades mencionadas, es decir, a aquellos filósofos grandes e inteligentes, buscadores de la verdad en el mundo, lo mejor que podrían hacer es ponerse a leer la Biblia. La palabra del Señor, además, es única en sus enseñanzas. El maometismo, es decir, los que creen en Mahoma, no pueden señalar ninguna profecía acerca de la venida de Mahoma. En los escritos de Mahoma no hay ninguna profecía que diga que en algún momento de la historia Mahoma iba a venir, ¿ya? Tampoco pueden los fundadores de ningún culto de este país identificar ningún antiguo texto que preanunciara específicamente su aparición, al contrario de la palabra del Señor, que desde Génesis ya encontramos escritos que hablen acerca de la venida del Mesías. Por lo tanto, es única en sus enseñanzas en relación a la profecía. Es única en su historia. Desde Samuel hasta Segunda de Crónicas se halla la historia de Israel. Ya desde Primera de Samuel hasta Segunda Crónicas encontramos la historia de Israel. Y esta historia tiene un gran periodo de 500 años por lo menos. Imagínense, se escribió solo la historia del Antiguo Testamento sobrepasa 2 veces y media a la historia de nuestro país. Y es solo el Antiguo Testamento, que fue escrito hace bastante años atrás. ¿Ya? Los israelitas manifiestan ciertamente un gran genio para la construcción histórica y el Antiguo Testamento representa el más antiguo escrito histórico en existencia. Muy bien. Es única también en sus personalidades. Ya la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera o que pudiera escribir si quisiera hacerlo. Es decir, ya empezamos a darnos cuenta que no es un libro que nace del corazón del hombre, aunque el hombre quisiera o pudiera hacerlo, no es imposible para él. La Biblia, a diferencia de otros libros, trata con mucha franqueza acerca de los pecados de su personaje. Y aquí hay algo muy interesante. Podemos leer cualquier libro de historia, cualquier libro de grandes pensadores, y lo que harán esos libros y estas biografías, incluso biografías no autorizadas, lo que harán es resaltar el lado bueno de los personajes, es decir, lo bueno que fue, las buenas obras que hizo y todo eso. La Biblia es totalmente distinta a esto. Porque la Biblia no solamente resalta el lado bueno, sino que muestra las cosas tal cual son. Habla del rey David como el rey que era conforme al corazón de Dios y mostró el gran pecado del rey David. Imagínense, no exalta a sus personajes así para hacerlos dioses ni nada por el estilo para que sean venerados por la gente, sino que muy por el contrario muestran al hombre tal cual es. Imagínense, el rey que era conforme al corazón de Dios es mostrado por la Biblia y es mostrado también junto con sus fallas. El gran profeta Elías es mostrado derrotando a los profetas de Baal y también es mostrado escondiéndose de una reina. Pedro es mostrado, cierto, como el hombre que caminó por el agua, pero también es mostrado como el hombre que negó a su maestro.
Es decir, cuando leemos la palabra del Señor, no vamos a encontrar hombres perfectos, sino que vamos a encontrar un libro que habla acerca de las personas tal cual ellas son. Y es por eso que nosotros hoy día estamos acá, porque entendimos de que este evangelio glorioso es para personas que cometen fallas, que cometen equivocaciones, que cometen errores, pero que aún así Dios tiene cuidado de ellas y Dios se preocupa de ellas y Dios les sale al encuentro y puede transformar su vida. Es única en su influencia sobre la literatura circundante. Dice Cleveland McAfee, ¿ya? Pusieron puro apellido raro aquí. ¿Ya? Dice este señor Cleveland de que si alguien alguna vez en la historia lograra destruir toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, no dejar nada, con solamente ir a la biblioteca local, podríamos reconstruir al menos las partes importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay libro en la tierra que no haya sido influido por la Biblia. Los grandes libros históricos, los grandes libros de filosofía, tienen alguna palabra de Jesús, tienen alguna historia de la Biblia. Por lo tanto, si alguien lograra destruir la Biblia por completo, solamente con ir a la biblioteca local, lograríamos reconstruir las partes más importantes de la palabra del Señor. Imagínense, no se puede por ningún lado destruir o hacer desaparecer este gran libro. La conclusión es obvia y mire las palabras que le voy a volver a decir. Todo lo que recién hablamos no es prueba que la Biblia sea cierta. Pero para mí es una prueba de que es un libro sin igual, de que como este libro no hay ningún otro, no hay ninguno que se compare. Juntemos todos los libros del mundo y ninguno va a ser igual a la palabra de Dios. Mira algunas cosas acerca de la Biblia. Fue el primer libro religioso que fue llevado al espacio. Es uno de los libros más costosos, imagínense. La Biblia Vulgata Latina está avaluada de Gutenberg, se vende en más de $100,000. Los rusos vendieron el Códice Sinaítico, una de las copias más antiguas de la Biblia, a Inglaterra en $510,000. El telegrama más largo del mundo fue la versión revisada del Nuevo Testamento enviada desde Nueva York a Chicago. La Biblia es un libro sin igual. Todo lo que acabamos de ver son pruebas externas en relación a la Biblia. Ya, ahora lo que vamos a ver son pruebas internas, es decir, pruebas que la misma Biblia habla acerca de ello. Y la primera prueba es acerca de el beneficio de la duda. No sé si has escuchado la frase el beneficio de la duda, es decir, que cuando vemos algo podemos dudar si queremos. ¿Ya? Respecto a esto, podemos decir que el beneficio de la duda es algo que se adjudica el libro. No es que nosotros tengamos el beneficio de la duda, es que el escrito tiene el beneficio de la duda. Y si el escritor se contradice, si la historia carece de sentido, ahí es donde se aplica el beneficio de la duda. No es algo que a nosotros nos pertenezca, sino que le pertenece a lo que estamos leyendo. Por lo tanto, no es algo para nosotros, sino que para el libro en cuestión. Por consiguiente, uno debe escuchar los clamores del documento que está siendo analizado y no debe suponerle fraude o error, a menos que el autor se descalifique a sí mismo por contradicciones o por reconocidas imprecisiones en cuanto a los hechos. Y a lo largo de la historia vemos que la Biblia no se contradice. En cuanto a la confiabilidad de las Escrituras, tenemos el valor de la fuente primaria, es decir, de los que vieron de primera fuente, los que estuvieron ahí, los que presenciaron los hechos. Los primitivos predicadores del Evangelio sabían el valor del testimonio de primera mano.
y apelaron a él una y otra vez. No sé si usted ha leído en la palabra del Señor, esto es lo que hemos visto y oído. Cuando fueron a los discípulos de Juan el Bautista a preguntarles a Jesús si él era el Mesías, Jesús les dijo, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Por lo tanto, para el relato bíblico y para, de nuevo, nos vamos para Oriente. Para el Oriente esto es sumamente importante. En la Biblia encontramos una otra vez, hemos visto y oído, somos testigos de estas cosas. Y esta fue constantemente una declaración de confianza. Y de ningún modo puede haber sido tan fácil como algunos escritores, parecen pensar el inventar palabras y hechos de Jesús de aquellos tempranos años, cuando había alrededor tantos discípulos que le podían recordar lo que había y lo que no había sucedido. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que claro, se podía parar a alguien en la plaza y decir, yo vi esto acerca de Jesús, pero Jesús fue tan famoso, tan querido y tan seguido que nadie podría haber inventado algo acerca de Jesús, porque ciertamente alguien le iba a decir, ¿sabes qué? Yo también ese día estaba ahí y eso no ocurrió de esa manera. Habían tantos seguidores de Jesús que era imposible poder inventar algo acerca de Jesús. Por lo tanto, la fuente de primera mano de alguien que vio, de alguien que estuvo ahí, era sumamente confiable. En relación a la confiabilidad de la escritura, podemos verlo en escritores extrabíblicos, es decir, personas que no fueron quienes escribieron la Biblia. Uno de ellos es Policarpo. Policarpo tiene una historia muy bonita que le invito ahí a que la remarque, ¿cierto? Porque puede salir en la evaluación final, en la prueba, ¿cierto? Entonces la historia de Policarpo es bastante buena. ¿Quién es Policarpo? Es un discípulo de Juan y fue martirizado, ¿cierto? A la edad de 86 años. ¿Por qué fue martirizado? A causa de su tenaz devoción a Cristo y a las Escrituras. La muerte de Policarpo demostró su confianza en la exactitud de la Escritura y aproximadamente en el año 155, durante el reinado de Antonino Pío, cuando estaba llevándose a cabo una persecución local en Esmirna y varios de sus miembros habían sido martirizados, él fue sindicado como el dirigente o como el pastor, podríamos decir, de la iglesia y tomado preso y condenado al martirio. Antes de ser martirizado, la pregunta era para todos los cristianos igual, que si ellos se retractaban, habría piedad y librarían del juicio. Cuando le hicieron esta pregunta a Policarpo, él dijo una frase que no nos puede dejar de emocionar, de hacer sentir algo en nuestra vida. Él dice a sus 86 años de edad la siguiente frase: 86 años le he servido y no me ha causado ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Imagínense. Después de estas palabras, él fue quemado en la estaca, muriendo como un heroico mártir de su fe, por su fe. Indudablemente él tenía amplios contactos para enterarse de la verdad. Imagínense este hombre de 86 años, a punto de morir, clavado en una estaca, y no de una manera muy decorosa, y además de clavado, quemado. Cuando le dijeron, te retractas de estas palabras, te retractas y dices que la Biblia es mentira y que todo lo que te enseñaron es mentira, él dijo, ¿cómo voy a hacer si 86 años le he servido a Dios y nunca me causó ningún mal? ¿Cómo voy a hablar mal de aquel rey que me salvó? ¿Se imagina estuviéramos en esa misma situación? ¿Será que tendríamos... Yo creo que este era un hombre de fe, porque conocía la palabra de Dios y sabía que era verdad. Si hay un hombre con el que quiero encontrarme en el cielo y preguntarle de dónde sacó valentía para ese momento, es Policarpo. Imagínese eso. Hablando y siguiendo hablando de la evidencia externa de la confiabilidad de la Escritura, tenemos la evidencia arqueológica.
La arqueología no busca comprobar la veracidad de la Biblia, no busca comprobar si la Biblia es verdad, sino que ayuda a comprender mejor el texto bíblico, su mensaje, el contexto histórico, social y cultural. ¿Ya? Nelson Glueck, un arqueólogo judío, escribió que puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica. Él prosiguió su declaración en cuanto que la Biblia, la casi increíble precisión del registro histórico de la Biblia, la que resulta particularmente veraz cuando está respaldada por los hechos arqueológicos. Es decir, los arqueólogos, para hacer sus descubrimientos, se basan en la Biblia. Y todo lo que han buscado a través de la palabra, la Biblia nunca los ha dejado de mentirosos, sino que a través de ella pueden encontrar cada uno de los hallazgos y comprobar la veracidad. La Biblia, en cuanto a los hechos históricos, es casi exacta. Tenemos que entender, y por qué digo casi exacta, que tenemos que entender que en relación a los hechos históricos ocurridos en un país, ocurridos en un lugar, han ocurrido varias cosas. Primero está la opinión del historiador, que por ejemplo, para algunos historiadores, algunos de los reyes de Israel fueron fantásticos, pero cuando leemos la palabra del Señor, leemos que acerca de esos reyes, Dios dice que no agradaba a Jehová, o que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Ya, por lo tanto, ahí está la primera cosa. Y esta, porque es casi exacta, porque geográficamente el mundo va cambiando, ¿cierto? Los temblores, terremotos, ¿cierto? Y los desastres naturales hacen que las cosas cambien. Y por eso es que es casi exacta. Pero la Biblia nunca ha quedado de mentirosa delante de ninguno de los arqueólogos que buscan en ella para encontrar evidencia. Conclusión. Llegamos a la conclusión de esta primera parte para irnos con Jesús, que algo tiene para hablarnos, ciertamente. Conclusión. Entonces, dice así. Después de haber tratado de desbaratar la historicidad y la validez de las escrituras, llegué a la conclusión de que éstas son históricamente dignas de confianza. Si uno desecha la Biblia como poco digna de confianza, debe entonces descartar también casi toda la literatura de la antigüedad. Si nosotros decimos que la Biblia no es real, entonces tenemos que decir que los libros de historias de la antigüedad son también igualmente falsos. Y eso a quienes no conocen no les conviene. Hasta aquí. Y hablando de la Biblia, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces nos vamos ahora. ¿Sí? Dígame. ¿Ya? Ah, ya, sí. La evidencia de la fuente de primera mano. Claro, pero cuando hablamos, claro, la hermana Paola pregunta en relación a la fuente de primera mano, ¿cierto? Y las historias que se le han inventado a Jesús, como que tenía mujer y eso. Cosa que debemos saber algo. Si Jesús se hubiese casado, no hubiese habido ningún problema, porque y si hubiese tenido hijos, no hubiera ningún problema, porque hubiese hecho todo bajo la ley, ¿cierto? De casarse y todo eso de forma correcta. Pero la palabra del Señor lo primero que nos enseña es que Jesús no tuvo descendencia, no tuvo mujer, no tuvo nada de eso. Ya. ¿Cuál es el tema? De que estamos hablando de la evidencia de primera mano, es decir, de personas que vieron, que estuvieron ahí, ya que no... mire, debemos recordar algo. Jesús tenía 12 discípulos, ¿cierto? Así es. Jesús también tenía
otros 70 discípulos, además de esos 12, ¿se acuerda? Que era el grupo que iba a evangelizar antes que Jesús llegara a la aldea. De hecho, cuando buscamos los evangelios aparece como Jesús envía a los 70 o la misión de los 70 o algo por el estilo. Ya, pero además de todo eso, había un montón de gente que siguió a Jesús. ¿Cuántos hombres y mujeres alimentó Jesús? Más de 5.000, ¿cierto? Con los panes y los peces. Entonces, no había nadie que pudiera inventar en esos tiempos de que Jesús hizo o no hizo, o que hizo algo indebido. ¿Por qué? Porque siempre iba a haber alguien que dijera, no, yo también estuve ahí y no lo hizo así. Ahora, con respecto a lo que usted pregunta, lo que podemos decir es que eso nace siglos después, nace con algo llamado la pseudoepigrafía. ¿Qué es la pseudoepigrafía? Es que resulta que Jesús era tan famoso y sus discípulos a causa de Jesús, ¿cierto? Se volvieron también de alguna manera famosos, si podríamos decir la palabra. Si había un escritor en esos tiempos que no era tan famoso, ¿qué le convenía hacer? Escribir un libro y decir que lo escribió ¿quién? Que lo escribió Pablo, que lo escribió Jesús, ¿cierto? Entonces, de esa manera, de alguna manera tergiversaban el mensaje. Y a lo largo de la historia, de hecho, se siguen encontrando evangelios escritos por Jesús. Imagínense cómo se va a encontrar un libro escrito por Jesús 70 años después de su muerte. Y se siguen encontrando y la fecha es esa. Entonces es imposible tener confiabilidad en esos escritos. La gente dice eso, sí, pero no podemos decir que esa gente que dice eso es fuente de primera mano, ¿ya? Sino que eso es farándula, son escritos y son testimonios escritos muchos años después, incluso de la muerte de aquellos que fueron fuente de primera mano, ¿ya? Así que no hay manera de decir de que la fuente de primera mano fueron los que dijeron esto, sino muy por el contrario, que esta pseudoepigrafía o más bien invención de libros. Muy bien. Vamos entonces con las evidencias de Jesucristo. Dígame. ¿Cómo? ¿Con respecto a qué? Ya. Ya, pero ¿qué? Eso es, po. ¿Qué cosa le causa duda? ¿Qué cosa le queda dando vuelta ahí? Ya. Ya, primero. Ya, primero. Ya, hermana Mari. Aclaremos bien las cosas. Yo no dije que la Biblia no fuera hecha por Dios, ni dirigida por el Espíritu Santo. No es lo que dije, ¿ya? Ya, porque ahí estaría siendo un gran hereje como no se imagina y me merecería la expulsión de la iglesia, ¿ya? Así que, ya, pero demos un segundito para explicarle. Ya, ya, lo que estaba diciendo no es que la Biblia no fuera escrita por Dios. Lo que dijimos en relación a la Biblia, de todo lo anterior, es que todos los argumentos que yo les dije, todos los en relación a su circulación, a su traducción,
esos no son argumentos que prueben que la Biblia es la palabra de Dios. Ya, nada de eso prueba que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, que la Biblia sea un libro muy leído, ya, por eso, que la Biblia sea un libro que muchas personas leen, no prueban de que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia sea el libro más vendido alrededor del mundo, no prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia sea un libro que nadie ha podido destruir, no prueba que es la palabra de Dios. Pero todos esos argumentos que vimos, todos ellos, prueban de que la Biblia es un libro único, que no hay otro libro en todo este mundo como él. Como le decía yo al inicio, yo no estoy poniendo en duda, ni enseñando mucho menos, de que la Biblia no haya sido inspirada por el Espíritu Santo. Creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo estaba o qué es lo que estamos mostrando a través de todos los argumentos anteriores de la Biblia? Es que a lo largo de la historia muchos han intentado decir de que la Biblia es un libro falso, de que la Biblia es un libro de mentira, de que la Biblia no es un libro inspirado por Dios. Pero ¿qué podemos decir? Podemos decir que la historia, que su supervivencia, que todo lo que envuelve a la Biblia, que los comentarios tanto internos como externos de la Biblia nos demuestran de que la Biblia es un libro real y que sus palabras que en ella se encuentran son la verdad. ¿Ya? Ya, pero yo... pero no, esto no se trata de que yo esté diciendo de que la Biblia no es inspirada o escrita por Dios, para nada. De hecho, fue lo primero que dijimos, de que la Biblia es un libro dirigido por Dios, precisamente Él ordenó escribirla. Pero ¿qué tenemos que entender? Y es lo que explicaba al principio, que esos argumentos que nosotros creemos por fe nos sirven a nosotros. Nosotros los creemos con todo nuestro corazón, porque como decía, es lo que nos han enseñado, son nuestras creencias. Pero tenemos que entender que también hay argumentos fuertes de la fe, que la historia, la arqueología, que aquellos que rodearon a toda la escritura de la palabra de Dios nos muestran también de que la Biblia es real. Ah, ya, qué bueno. No se preocupe. No, sí, no se preocupe. Y si no le queda duda, después hacemos una llamada los dos nomás y ahí le explico todo lo que vaya dejándole en duda. Pero no se preocupe. Sí, para eso estamos. Muy bien. Entonces comenzamos ahora a ver las evidencias en relación a Jesucristo. Y Jesucristo es un hombre histórico. Eso es lo primero que vamos a ver acerca de la historicidad de Jesús. Algunos escritores pueden divertirse con la fantasía de un mito de Cristo. Es decir, hay algunos que piensan que Jesús no vivió en la tierra, que fue un mito. Pero no lo hacen sobre la base de la evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan real para un historiador no prejuiciado como la historicidad de Julio César. Es decir, así como la historia nos muestra que hubo un emperador que se llamó Julio César, la historia también nos muestra que hubo un hombre alguna vez que pisó la tierra que se llamó Jesús el Cristo. No son los historiadores los que propagan las teorías del mito de Cristo. Ningún erudito se ha atrevido a postular que Jesús no fue real. ¿Qué es lo que conoce entonces un historiador respecto de Jesucristo? Lo primero más importante que conoce es que puede confiar en los documentos del Nuevo Testamento. En que los documentos del Nuevo Testamento pueden proporcionar un buen cuadro de él, y sabe que este cuadro no puede ser rechazado por razonamiento, por esfuerzo mental o por
presuposicionalismo filosófico o por medio de maniobras literarias. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los documentos, es decir, que el Nuevo Testamento, que los evangelios precisamente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son documentos históricos que nos ayudan a entender y que no son puestos a duda frente a que Jesús fue un personaje histórico real, es decir, que Jesús existió en la fecha que dicen que existió, que Él estuvo, que Él hizo incluso las cosas que dice la Biblia que hizo. Con respecto a esto, hay fuentes que no son la Biblia que nos ayudan a entender de que Jesús fue un personaje histórico, es decir, que vivió, cuando digo histórico, quiero decir que vivió en la tierra, que vivió en la época que dicen que vivió ya. El primer personaje histórico que habla acerca de Jesús es Cornelio Tácito, así se llama. Es un historiador romano, nacido en el año 112 después de Jesús, gobernador de Asia. Él escribió acerca del reinado de Nerón. Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma, es decir, un historiador, alguien que estudia la historia, habló acerca de la muerte de Jesús y cómo empezaron a existir los cristianos en Roma. Luciano, ya un satírico del siglo II, habló con desdén, es decir, habló mal de Cristo y de los cristianos, y él los vinculó con la sinagoga palestina. También ha habido de Jesús como un hombre histórico, ¿ya? Flavio Josefo, grábese ese nombre, es un historiador judío muy famoso y algo importante, él no es cristiano, por lo tanto, cuando encontramos historiadores, filósofos, que no son cristianos, pero aún así hablan con verdad en relación de esto, podemos decir que no que se hace más real la historia, sino que podemos decir de que hay una comprobación que no habla solamente desde las creencias, sino de alguien que estudia con más escepticismo o con más dudas acerca de esto, pero aunque estudian con más dudas encuentran la verdad. Flavio Josefo entonces nació en el año 37, judío, llegó a ser fariseo a la edad de 19 años, en el año 66. Fue comandante de las fuerzas judías en Galilea. Después de ser capturado, fue anexado al cuartel general de los romanos. Él escribe lo siguiente: por este tiempo había un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena. Flavio Josefo escribe así de Jesús: y era conocido por su virtud. Y mucha gente de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Pilato le condenó a ser crucificado y a morir. Los que habían llegado a ser sus discípulos no abandonaron sus discipulados. Ellos informaron que se le apareció 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, él era posiblemente el Mesías, acerca de quien los profetas habían relatado maravillas. Flavio Josefo entonces habló y dio testimonio de que Jesús efectivamente es un personaje histórico. Sus discípulos incluso dio testimonio de lo que sus discípulos decían, que él resucitó después de 3 días de ser crucificado. Ya este es un personaje extra bíblico. Mire, son bien lindos los nombres que tienen: Cornelio Tácito, Luciano, Flavio Josefo, Suetonio. Si alguna vez tiene algún otro hijo, alguien por ahí, y puede poner algunos de esos nombres. Suetonio, ¿qué dijo? Es del 120 después de Cristo, otro historiador romano, oficial de la corte en tiempos de Adriano, escritor de los anales de la casa imperial. Dice: como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus, que es otra manera de escribir Cristo, los expulsó de Roma. También escribió: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. ¿Qué habló este? A pesar de que habló mal, también habló de que Jesús era real, de que es un personaje histórico. Es decir, a la luz de la historia, Jesús es real. Voy a saltarme un poquito acá, porque hay bastantes personajes que hablan acerca de Jesús. Los talmudes judíos
ya, o libros de judíos que no son la Biblia, hablan de Jesús, ya. Lo nombran como Ben Pandera. Cuando hablan de Ben Pandera es un, digamos, es un sobrenombre ofensivo, ya. Es como algo irónico que decían estos judíos, porque ellos sabían de que Jesús existió en la época, pero no creían todo lo que él decía. Entonces, cuando decían Ben Pandera, traducido literalmente a nuestro idioma, esto es hijo de una virgen, ya, pero diciéndolo en tono irónico, así como ¿cómo una virgen va a tener un hijo? Entonces lo molestaban de esa manera. Con todo esto no decían que él no existió, sino que decían simplemente que él no era quien decía ser, pero sí que él existió en la época que dicen que existió. Con relación a Jesús y las aseveraciones directas, es decir, lo que Cristo decía de sí mismo, y esto es muy importante que ponga atención. Uno se maravilla, dice Albert Wells, uno se maravilla de la forma en que él atrae la atención sobre sí mismo, colocándose en el centro de toda la situación que se presenta. Ningún líder religioso reconocido, ni Moisés, ni Pablo, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ha aseverado ser Dios. Ninguno de estos ha dicho yo soy Dios. A no ser Jesucristo. Solo Jesucristo es el único líder religioso que ha aseverado ser Dios, y es el único individuo que ha logrado convencer a una gran porción de la humanidad que Él es Dios. Ninguno de los grandes líderes religiosos, judíos o no judíos, ha dicho que Él es Dios. Solamente Jesús, y no solo lo ha dicho, sino que Él ha logrado convencer a gran parte de la humanidad que Él es Dios. Junto con esa gran parte estamos nosotros. ¿Cómo podría un hombre hacer que otros pensaran que Él era Dios? Hay un dicho por ahí que dicen: podemos engañar a muchos por algún tiempo, a algunos por mucho tiempo, pero no podemos engañarlos a todos todo el tiempo. ¿Se imagina Jesús hubiese mentido? Claro, por algún tiempo lo habría logrado con alguno, pero a todos durante todo el tiempo eso es imposible. Por lo tanto, Jesús decía la verdad. Sus enseñanzas, hablando de Jesús, eran la última palabra, por encima de las de Moisés y de los profetas. Las palabras de Jesús eran más importantes que los profetas, que la ley. Él decía: oísteis que fue dicho por los antiguos, mas yo os digo. Y esto habla acerca de que las palabras de Jesús eran las palabras finales, es decir, la última palabra. Con respecto a Jesús, nunca se retractó, nunca cambió de opinión, nunca adivinó o se opuso o habló con un grado de incertidumbre, de un puede ser, de a lo mejor. Están absolutamente contrarios a los maestros humanos y a sus enseñanzas. Es un personaje totalmente distinto. William Robinson dice: sin embargo, si uno toma una posición históricamente objetiva frente a la cuestión, se descubre que aún la historia secular, es decir, la historia sin Dios, afirma que Jesús vivió en la tierra y que fue adorado como Dios, que fundó una iglesia que lo ha adorado durante más de 1900 años. Jesús cambió el curso de la historia del mundo. Mire, incluso alguien que no cree en Dios, alguien que es ateo, puede decir estas palabras acerca de Jesús. Hablando de estas aseveraciones directas, vamos a saltarnos un poquito. Podemos decir que él, Jesús, se iguala con el Padre. No hay otro hombre en la tierra que se haya igualado con Dios. Él reclamó, es decir, Jesús ser Dios en toda... por ejemplo, él dice en un texto: yo y el Padre somos uno, ¿ya? Pero esto, cuando lo decimos, también pensamos en que nosotros decimos que Dios es nuestro Padre. Pero hay una gran diferencia entre cómo dice Jesús que Dios es el Padre a cómo nosotros lo decimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús dice
Él es mi Padre. Incluso cuando está con todos los discípulos, Jesús nunca dice, Él es nuestro Padre. Fíjense en eso y lean detenidamente los evangelios. Cuando Jesús habla con sus discípulos, Jesús no dice Jesús es nuestro Padre, sino que dice en la casa de mi Padre, por ejemplo, muchas moradas hay, pero en la casa de quién, de mi Padre, es decir, hay una relación distinta, una relación íntima, una relación totalmente diferente en relación a la paternidad de Dios con Jesús, a cómo nosotros somos hijos. ¿Ya? Yo y el Padre somos uno, es decir, Él se iguala con el Padre. Otra de las aseveraciones, otra de las afirmaciones que dice Jesús es una palabra que le cargó a los judíos de la época, y es que Jesús decía, yo soy. Jesús, Juan 8:58 dice así, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué tiene de especial esta palabra yo soy? Es lo que significa. Cuando Dios se le revela a Moisés en el desierto y Moisés le dice a Dios, ya, yo voy a liberar a los hijos de Israel, pero cuando ellos me pregunten, ¿quién me envió? ¿Qué les diré Dios? Entonces Dios les dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Yo soy es el nombre de Dios. Yahvé, ¿cierto? Ese, como llaman los teólogos, tetragramatón, que son estas 4 letras, y déjenme, YH, WH, que nosotros hoy día conocemos en nuestra traducción de la Biblia, que es Yahvé, ¿cierto? Significa literalmente yo soy. Por lo tanto, cuando a él le preguntaban algo, él respondía de una manera maravillosa que decía, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No decía, yo conozco el camino, yo conozco la verdad, sino que decía, yo soy. Cuando él decía, yo soy, Jesús estaba diciendo el nombre de Dios, que el mismo nombre que Dios le había dicho a Moisés años antes, era el nombre que Jesús le estaba diciendo. Por lo tanto, lo que Jesús le decía a ellos cuando decía yo soy, estaba diciendo soy Dios. Ahora, ¿entiende más o menos por qué se enojaban ellos cuando Jesús decía yo soy? Y los fariseos le decían, ¿y quién es este que hace esto? ¿Y quién es este? Es porque él decía soy Dios. Con respecto a las aseveraciones, además de Jesús verse, exigir, él aceptaba adoración, perdonaba pecados. Imagínense, él a lo largo de su vida demostró que él era Dios. ¿Ya? Tenemos también lo que otros decían en relación a Jesús. Juan el Bautista dice... Cuando vemos el testimonio de Juan el Bautista, habla de él, ¿cierto? Y dice en Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo y decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto ocurriendo cuando Juan el Bautista bautizaba. Por lo tanto, vemos que desde el cielo el mismo Juan el Bautista declaraba que él era el Hijo de Dios. Pedro tiene una frase famosa. Pedro se mandó muchas embarradas, pero se mandó una gran frase en relación a Jesús, porque Jesús en una oportunidad le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces los discípulos le empiezan a contestar a Jesús. Le dicen, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta, o otros dicen tantas cosas de ti. Y Jesús le pregunta a Pedro, o sea, no a Pedro, sino que a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y ahí obviamente el Espíritu Santo revela a la vida de Pedro, y Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense, otros también anunciando esta. Tomás, el incrédulo, hemos tratado mal a lo largo de los años a Tomás, pero yo creo que si hubiésemos estado en la misma posición que Tomás, nosotros también le hubiésemos dicho a Jesús, déjame meter ahí tu dedo en la mano, en el costado. ¿Ya? Y en realidad, así como paréntesis, Tomás fue el valiente del grupo. Tomás fue el valiente del grupo, porque todos los que estaban ahí en esa sala, cuando Jesús se les apareció después de resucitado,
todos estaban dudosos. Solamente que Tomás fue el único que se le atrevió a preguntarle, po. Fue el único que se le atrevió. Ahora todos miramos mal a Tomás, pero fue el único que se atrevió ahí a preguntar. Muy bien, entonces así vemos cómo a lo largo de la historia y muchas personas también se indican que Jesús es el Hijo de Dios. William, como conclusión a esta parte, William Biederwolf dice lo siguiente: el hombre que lea el Nuevo Testamento y no sea capaz de ver que Cristo reclama ser más que meramente un hombre, puede mirar al cielo durante el mediodía de un día sin nubes y no verá el sol. O sea, si alguien lee el Testamento y no se da cuenta, el Nuevo Testamento, y no se da cuenta que Jesús es Dios, este hombre nos dice que puede salir a la calle en un día despejado, mirar al cielo y no encontrar el sol. Es imposible leer el Nuevo Testamento y no darnos cuenta de que Jesús es Dios. Las palabras de él lo dicen. Para terminar, citamos las palabras de Juan, el apóstol amado, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como le decía anteriormente, él afirmó perdonar pecados, él reclamó ser la vida. Jesús no cambia, es inmutable, la vida está en él tiene autoridad, ¿cierto? Lo vimos expulsar demonios. Hablamos acerca del nombre sagrado de Dios, Yahvé, que es un nombre sagrado para los judíos. Imagínense, este nombre Yahvé era tan sagrado para los judíos que nadie lo podía usar. Porque había un mandamiento que decía así, ellos lo tomaron así de forma literal: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces ellos no decían Yahvé, decían Adonai, decían Elohim, pero Yahvé no lo decían. Sin embargo, Jesús, estando en la tierra, lo decía, y lo decía en relación a sí mismo. Entonces entendemos por qué los fariseos se enojaban tanto. Él decía yo soy, y este nombre tan sagrado para ellos, Jesús lo usaba no con liviandad, sino que declarando acerca de quién era él mismo. Estoy avanzando rápido porque quiero llegar a una parte ya para no extendernos más. Llevamos casi 1 hora y media de clase, así que es para después no quede tan largo el video. Como le decía, él no es simplemente un hijo de Dios, es el Hijo de Dios, único, inigualable, distinto a todos los demás. Y nos saltamos hasta la parte de, quiero que busquen en su libro y me acompañen ahí, en lo que habla acerca de el trilema. Hay una parte en su libro que habla acerca del trilema. Está después de que se habla de Abba Padre, aparece el trilema. ¿Lo encontraron? Me hacen así cuando lo encuentren, ¿ya? El trilema. Hermana Camila, ¿en qué página está? Página 64, dice la hermana Camila. 64, ya. El trilema. ¿Ya? Si no están con su libro ahí, no hay problema. Pero ahí, No es que nos saltamos harto. Fue eso, hermana Paola. Ya. Okay. El trilema, mis hermanas, márquenlo. Entra en el trabajo. Marquen el trilema. Ya. Así que eso entra. ¿Qué es el trilema? Y ahí aparece como título: Señor, falsario o lunático. Esto hablando de Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es Jesucristo? Así como se hacían en ese tiempo, también nos hacemos la pregunta ahora. Dice así: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto sus aseveraciones de ser Dios. Eso es lo que no debemos decir. Nadie puede decir eso.
Nadie puede decir eso. Nadie puede decir, yo creo que él era un gran sabio nomás, pero no le creo que era Dios. No, van juntos de la mano. Un hombre que fuera meramente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. ¿Por qué? Un hombre que diga las cosas que Jesús dijo puede ser un loco en un mismo nivel con el hombre que dice que un huevo que es un huevo revuelto. Imagínense, yo dijera, hola, yo no soy un hombre, soy un huevo revuelto. Alguien que dijera que Jesús es solamente un gran maestro está diciendo que Jesús es un loco, ¿ya? O que Jesús es un demonio, o que verdaderamente Jesús es Dios, ¿ya? Ese es el trilema, ¿ya? Jesús es el Señor, es Dios verdaderamente, es un loco o es un falso. Y hay un cuadro ahí, no sé si ustedes lo tienen bien ahí armadito, el cuadro que aparece, ¿ya? Muy bien. Jesús asevera, es decir, Jesús dice que Él es Dios. Con respecto a esto tenemos dos alternativas. Es que sus aseveraciones eran ciertas o que eran falsas. Es decir, cuando Jesús decía que era Dios tenemos dos alternativas nosotros. O lo que Jesús estaba diciendo era verdad o lo que Jesús estaba diciendo era falso. Si las cosas que Jesús estaba diciendo de que Él era Dios era falsa, hay dos alternativas más. Lo primero es que Él sabía que lo que Él estaba diciendo era mentira. Él sabía que Él era un engañador, que Él sabía que era un estafador. Eso es lo que está diciendo. Si lo que Jesús decía, que Él era Dios, era falso, lo primero que podemos entender es que Él sabía que lo que estaba diciendo era una mentira. Si es así, de ser de esta manera, estamos diciendo que Él representó una comedia engañosa. Que Él durante sus 3 años y medio fue el tremendo actor que engañó a toda la gente. De ser así, podemos decir acerca de Jesús que Él es un mentiroso, que es un hipócrita, que además es un demonio, pero que también es un necio, porque Él murió por su mentira. Imagínense, si creemos de que las afirmaciones de Jesús son falsas y que además Él sabía que eran falsas, es decir, Jesús sabía que eran falsas, entonces decimos que Él es un necio porque no solo vivió con sus mentiras y convenció a mucha gente, sino que Él también murió por las mentiras que Él dijo. Ahora nos vamos a otro punto. Decimos de que sus aseveraciones, sus afirmaciones de que Él era Dios era falsa, pero Él no sabía que lo que Él estaba diciendo era falso. Entonces, ¿qué decimos con respecto a esto? Decimos que Él vivió engañado. Y al vivir engañado, y al morir por esta causa, y al convencer a mucha gente también, decimos de entonces de que Jesús era un loco. Entonces tenemos estas dos columnas dentro de que si creemos de que las afirmaciones de Jesús eran falsas o Él era representó una comedia engañosa y por lo tanto fue un necio porque murió por ello, o Él estaba engañado, sinceramente Él estaba engañado, por lo cual Él era un loco. Ahora, aceptamos de que las afirmaciones de Jesús eran ciertas, de que Él es Dios. ¿Qué podemos decir? Entonces que Él es el Señor. Frente a eso tenemos dos alternativas: o lo aceptamos o lo rechazamos. Y esa es la realidad de Jesús en el mundo. O creemos que lo que Él dijo es verdad, o creemos que lo que Él dijo es mentira. Si creemos que lo que Él dijo es mentira, entonces o Él era un necio o Él era un loco. ¿Ya? Ahora, si creemos que lo que Él dijo es verdad, y ahí es donde está la gran discusión de toda la humanidad, es o lo aceptamos o lo rechazamos. Es bien lindo esto del trilema.
Entonces, Jesucristo es Dios, ya estamos terminando. Jesús afirmó ser Dios y no dejó ninguna otra opción. Él dijo, yo soy Dios, así, con todas sus letras. Su afirmación en cuanto a que fuera Dios debe ser verdadera o falsa, y es algo a lo que se debiera concederse seria consideración. La pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy?, se nos hace hoy también a nosotros. Por lo tanto, él puede ser un mentiroso, y alguien que vivió como vivió Jesús, que enseñó como enseñó Jesús y que murió como murió Jesús, podía haber sido un mentiroso. No podía haber sido un mentiroso. Por lo tanto, ¿qué otras alternativas nos quedan? Es que a lo mejor él era loco, ¿cierto? Como decíamos, un lunático. Y la pregunta dice así: es imposible que un intelecto semejante, claro como el cielo, vigorizante como el aire de la montaña y agudo y penetrante como una espada, plenamente vigoroso y sano, siempre listo y siempre bajo control, esté expuesto a un engaño tan grande y tan serio respecto de su propio carácter y misión. Descabellada imaginación. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted le creería a un loco? Si viniera alguien loco así y nos dijera, yo soy Dios, ¿le creería? No, por cierto. ¿Por qué? Porque sus palabras sonarían raras, porque notaríamos que no actúa con normalidad. Sin embargo, cuando vemos la vida de Jesús, Jesús tenía todo bajo control. Jesús actuaba con inteligencia. Jesús sabía de lo que hablaba, por lo tanto Jesús no era un loco. Y por eso le creemos. Finalmente, Jesús es el Señor. Y con respecto a esto, la decisión que nosotros hagamos no debe ser un ejercicio intelectual frívolo. Usted no puede ponerlo en el estante como un gran maestro de moral. Eso no es una opción válida. Él es o un mentiroso, o un lunático, o el Señor. Usted debe hacer una elección. Pero como escribió el apóstol Juan, esas se han escrito para que creáis que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y lo que es más importante, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo sé que todos los que estamos acá y quienes van a ver las clases ya hemos hecho nuestra elección. Para nosotros Jesús es Dios, lo aceptamos y somos salvos por Él. Pero ahí tenemos también las evidencias históricas, internas y externas, de que Jesús fue un personaje histórico real, pero que Jesús también es Dios para nosotros. Él transformó nuestra vida, así como Jesús dividió la historia en antes de Cristo y en después de Cristo. Él también dividió nuestra propia historia, la nuestra, la personal, entre antes de Cristo y después de Cristo. Yo no sé cómo fue su historia así. Yo tengo perfectamente cuál fue mi antes de Cristo y mi después de Cristo, y doy gracias a Dios porque pude escoger a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que Dios le bendiga. No sé si tienen alguna pregunta. Ya fue todo ahora sí. ¿Alguna pregunta más? Aquí a las que están conectadas. Ven, que Dios les bendiga. Bueno, el día de la prueba, ya lo saben. Yo dentro del día de mañana pasado ya les estoy mandando el trabajo y las indicaciones de cómo va a ser. Ya, como saben, su cuestionario. No repitan la respuesta y las que están más cerquitas, ya, sobre todo esas de explique o de realice un comentario, ya, y lo que le voy a pedir, por favor, es que sea puntual con enviarlo en la fecha que se pide, ya. Así que eso, mis hermanas, que Dios les bendiga mucho. Estudien. Cualquier duda, no dude. Cualquier duda, no dude. Cualquier duda, no dude en decírmelo, hermana Paula. Obvio. Así es. El cuestionario más el trabajo que voy a dar. Y ahí está la nota. Ya que no podemos juntarnos a la prueba por el momento. Si hay algún cambio, se les va a avisar con tiempo, ¿cierto? Pero... Así que
Eso, mis hermanas, que Dios les bendiga mucho. Oramos al Señor. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este momento. Gracias, Dios mío, por poder aprender de tu palabra. Gracias porque tú ministras nuestras vidas. Yo pido que tu presencia y que tu Espíritu Santo sea llevándose, Dios mío, de la mente de mis hermanas toda duda, toda confusión, todo aquello, Señor, que no ha quedado claro, que tú vengas a aclarar, que tu Espíritu Santo sea ministrando los corazones. Fortalece sus vidas, Señor. Anímalas a seguir adelante. Dios, queda poco para terminar este proceso de seminario. Y yo pido que quienes estamos hasta este momento podamos llegar hasta el final. Por lo tanto, Señor, yo te pido que las esfuerces cada día a seguir adelante, a seguir estudiando, a seguir llenándose de tu palabra y también de tu presencia, Señor. Bendigo la vida de cada una de mis hermanas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanas, que Dios les bendiga, que estén muy, muy bien. Y ya saben, cualquier pregunta, estamos aquí a la hora que usted estime conveniente. Que Dios les bendiga. Chao, chao.